buenas tardes. Hoy iniciamos nuestro podcast de Crónicas de Salud muy emocionado porque tenemos una invitada que me place. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de mujer que yo quiero ser cuando sea grande. Así es. Una mujer orientada, muy preparada. Ya ustedes saben que la ciencia ha avanzado bastante y que nosotros cada uno como profesionales necesitamos de una ciencia específica en mercadeo, en medicina, en la parte de orientación, cuando administramos nuestras empresas. Para hacer cualquier estudio, incluyendo el FODA, necesitamos de lo que es ciencia neurológica o neurolingüística. A pesar de que el término está muy de moda, nosotros vamos a pedirle a nuestra invitada Liselot Baguette que por favor lo esquematice, delimite, porque aquí todo el mundo se engancha y que son de neurolingüística. ¿A qué se dedica la neurolingüística? O sea, ¿cuáles son los objetivos de la neurolingüística ahora en la actualidad? Primeramente, darte las gracias, porque La gracia yo, porque mía, te amor llevo unos mío. añitos, me hubiera gustado también ser como tú cuando tenía tu edad. Así que realmente nos admiramos mutuamente. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que sí, yo creo que el mundo ha comprendido y sobre todo se ha evidenciado aún más después de la pandemia de la necesidad que tienen los seres humanos de tener una correcta gestión emocional. Porque si tú te pones a ver entre dos personas que tengan las mismas habilidades técnicas, que tengan los mismos conocimientos, que se graduaron juntos, pero una persona no sabe manejar los equipos, no es empática, es una persona que le cuesta comunicarse con los demás, esa persona no va a tener los mismos niveles de éxito en su vida profesional ni en su vida personal, tampoco creo, que puede tener la otra. Hoy se dice que es mucho más fácil. O sea, bueno, Marian Rojas, que es una psiquiatra, dice mucho más fácil que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. O sea que ya es hora de ese despertar de que las habilidades blandas que nosotros entendíamos antes, bajo ese epíteto tan descalificativo, comencemos a llamar las habilidades duras. Entonces, la programación neurolingüística es una disciplina que se encarga de detectar esos patrones del comportamiento humano que inciden en los bloqueos, que inciden en los frenos que uno pueda tener, para una vez que lo detecta, que podemos modificarlo. Es decir, nosotros somos capaces de modificar todo lo que nosotros hacemos de una manera inconsciente, pero no está dando el mismo resultado. O sea, yo creo que para eso, primeramente también nadie puede corregir algo de su comportamiento que no lo haya identificado primero. Eso lo dice Carl Jung y lo decimos todos, lo dicen los psicólogos. Primero tú tienes que saber qué necesitas modificar para poder entonces incidir. Y yo creo que la programación neurolingüística es la herramienta idónea para que a través de el estudio de la comunicación verbal y no verbal, nosotros podamos echar para adelante para tener una mejor comunicación. Mire, hermosa mía, usted sabe que cuando usted dice disciplina, para un público dominicano, ellos creen que no es una ciencia. Y créanme que la neurolingüística no es joven, es muy antigua. Y los primeros que hicieron los pilares para la neurolingüística fueron los estoicos antiguos, que eran los grandes filósofos, fueron uniendo algunas ideologías, entre ellos el materialismo. Pero, doctora, querida mía, usted sabe que hay una marca muy famosa de un refresco que se ha mantenido con el tiempo y todo el mundo ha investigado cuál es el éxito. Y hoy sabemos que interviene la neurolingüística, que interviene la neurociencia, porque se queda en su subconsciente de que eso es lo mejor que se debe utilizar. Inclusive se pone por encima de su competidora, que son muy similares, porque la diferencia son colores. Ellos buscaron el color perfecto, el mensaje perfecto. Antes decían que era por el componente y hoy sabemos que ese mismo componente no tiene tanta adición como antes se creía. Todo el que la ha tomado alguna vez y hasta cuando le escucha la efervescencia, sabe identificar cuál es una y cuál es otra. En los trabajos, las empresas, cada vez
se habla de múltiples temas. Hoy la salud mental ha tomado un gran auge Así es. y se habla del síndrome de Borniel, que ¿quién no ha tenido un ataque de ansiedad alguna vez? Y es una cualidad física y biológica que todo ser humano debe tener. Usted tiene que temerle a lo que le puede hacer daño, porque usted no puede sostenerlo en el tiempo. ¿Sabe que estaba leyendo un libro? Porque usted sabe que usted y yo nos gusta leer, de Claro que Napoleón sí. Hill, que habla de Es abordar el diablo. inteligente. Y él hablaba de lo que es neurociencia y neurolingüística, y nos hablaba del esquema. Y dentro de la similitud que él hacía, porque era una editora que hacía como la entrevista, y esa entrevista era con Napoleón Hill, se hablaba del éxito. Y él se propuso entrevistar a varias personas exitosas, y él dice que no hay éxito sin por lo menos 4 fracasos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que no hay, perdón. Éxito sin 4 fracasos, por lo menos. Que no hay éxito sin Sin 4 4 fracasos. fracasos. Bueno, yo sí creo que nadie tiene, las personas, nosotros no le llamamos fracaso, le llamamos resultados no deseados. Entonces, yo sí creo que esas personas que tienen los resultados no deseados son las personas con más probabilidades de éxito porque van a aprender de esa experiencia. O sea, realmente el llamado fracaso para mucha gente no es más que la oportunidad de realizar un nuevo aprendizaje. Ahora, si la persona no es consciente de qué patrones de conducta incidieron en ese resultado negativo y sigue repitiendo esos mismos patrones de conducta, real efectivamente seguirá fracasando. Pero nosotros sí, yo creo que sí. Yo no le diría 4, quizás hasta más o hasta menos, pero realmente toda persona camino al éxito sabe que tiene que enfrentar desafíos, tiene que enfrentar retos. Y por eso es importante ese tipo de aprendizaje, para poder gestionar las emociones, porque no todo el mundo, la gente cree que el camino al éxito es un camino lineal ascendente, de que me va bien hoy y si tengo yo 5 clientes hoy, mañana puedo tener 10 y después 15. Puede ser que el mes que viene solo tengas 1. Pero tú tienes, ¿cómo tú enfrentas eso? ¿Cómo tú vas a saber que tienes que seguir, que tienes que perseverar con una actitud positiva y confiada en que ese es el propósito que tú tienes con relación a tu negocio? Porque ahí es que viene, mira, yo escribí un artículo para un periódico local que hablaba sobre el dilema laboral, que era emprender o emplearse. Entonces, cualquiera de los dos está bien, dependiendo del temperamento de cada Y sus persona. objetivos. Claro, porque una persona, no todo aunque todos tenemos el potencial de ser emprendedores, no todos tenemos la capacidad de serlo si no nos preparamos. Y la disciplina, doctora. Precisamente, entre esa preparación está una amplia dosis de disciplina. Entonces, si tú haces así y dices, yo quiero emprender porque todo el mundo puede emprender, porque Elisa lo dice que la gente tiene el potencial, pero ese potencial tú tienes que desarrollarlo a través de capacitarte y capacitarte en habilidades blandas, porque vas a enfrentar desafíos, vas a enfrentar el denominado fracaso y vas a enfrentar muchos obstáculos que si tú no tienes la perseverancia para tú brincar eso y decir, yo sí puedo, esto es un momento, déjame, ¿qué yo puedo aprender de esto que me pasó? Porque en la vida no es cuestión de resignarse, es cuestión de aceptar lo que te Y pasa. ejecutar las cosas. Claro. ¿Cuáles son esas cualidades blandas, por ejemplo? Porque nosotros lo que somos, por ejemplo, del área de salud, usted que es del área de la salud, porque créanme, la neurociencia tiene que ver mucho Óyeme, con la salud. salud, como tú lo tienes y por eso me invitas, sabemos que la salud no es exclusiva de un cuerpo físico y que el sistema mente y cuerpo están conectados y se afectan mutuamente. O sea, definitivamente, si tú vas a un gimnasio con mucha fuerza y mucho brío y de repente alguien te llama al celular y te da una mala noticia, tú no levantas ni media libra de peso. Es que los neurotransmisores no se equivocan. Claro, las emociones están a la orden del día. Durante el día nosotros experimentamos muchas emociones y en esas cualidades que tú te refieres, yo creo que el primero, yo te diría, es autoconocimiento.
conocer yo bajo el efecto de qué emoción yo estoy para saber si actúo o no actúo en un momento determinado. Por ejemplo, si yo tengo una noticia mala o si yo tengo una rabia, no es el momento adecuado para yo hablar con mi esposo de un tema importante. Si yo estoy bajo el efecto de la ira, bajo el efecto de una situación que se me provocó hasta que se fue el gas, pero estoy en distrés. Entonces, eso, hay que autoconocerse para saber cuándo hacer las cosas. O sea, las cosas se pueden hacer, pero tienen su tiempo. Tu tiempo bajo el sol, como diría la Sí, Biblia. decía el sabio Salomón que todo tiene su tiempo en Y Eclesiastés. luego el segundo, del autoconocimiento, la autogestión emocional. Señores, las emociones no se pueden cambiar, no se pueden controlar, perdón. Las emociones se autogestionan. Tú las puedes administrar y tú decides, porque tienes una corteza prefrontal, donde tú tienes un cerebro humano, no eres un animal, de decidir qué yo voy a hacer con esto que me está pasando. Porque eso es importante. ¿Qué yo voy a hacer? Porque si a ti un AME te para, por ejemplo, y tú coges un pique porque tú ibas a llegar rápido al trabajo y lo que sea, y tú sales de ese carro echando fuego, mira, piénsalo antes de tú a tener una discusión. Primero, tú pudiste no tener la razón, primero. Segundo, no te va a ser mucho más complicado meterte en una discusión que te puede llevar más tiempo que lo que tú vas a tener ahí reconociendo. Espérese, señor oficial, de verdad usted tiene razón, yo estaba hablando por el celular. Y ya salió del problema y quizás hasta lo chancé, como somos así tan light en Claro, Dominicana. claro, tenemos que también asumir las responsabilidades de las conductas que nosotros hacemos. Exacto. Eso es muy importante. Entonces, la autogestión de las emociones es sumamente importante, porque muchas veces también, a veces nosotros queremos impedirle a otras personas que no vivan las emociones que están transitando. A mí me molestó mucho una persona que me decían a mí que mi hija, que tenía 14 años con un perrito, que el perrito la acompañó cuando estudió fuera en todos los sitios que ella iba, que la muchachita estaba deprimida porque se murió el perrito. Señores, déjenla que viva su tristeza. Ese ¿Usted cree en el perrito duelo era para como ella la nosotros? compañía que ni su mamá le dio, porque yo no Claro. estaba ahí todos los días como estaba el perrito. Entonces, ¿por qué no dejar que esa muchacha, entiende, filtre esas emociones para que las pueda superar? No, aquí los dominicanos les fascinan autogestionarle a los demás. Y yo digo, señores, es autogestión. Cada quien tiene que vivir su proceso. No llores. No llores. Es Consuélate. más, déjame decirte, nos empatillamos, como dicen la gente. De una vez, tú estás llorando una perrita y te quieren, pero métele un Bébete esa pastilla. antidepresivo. Ajá, bébete Métele esa que si o pastilla. qué para que duerma. Y que si o que no, Cédala. eso no va a hacer nada, porque cuando tú te levantes, el problema sigue igual. Entonces, realmente, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás inhibiendo a esa persona a que desarrolle por sí misma la fortaleza que necesita para superar un problema. Es como el cuentecito de la libélula, de la oruga, que si tú quieres, que tú ves que la oruga está tratando de romper la membrana y vienes tú con un alfiler y rompes la membrana de la oruga. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás destruyendo la posibilidad de que veas una hermosa mariposa, porque la fuerza que ella necesitaba para romper la membrana es lo que la va a convertir en la mariposa para poder volar. Entonces nosotros a veces no queremos sufrir, no queremos enfrentar los desafíos del día a día. Y es normal, lo que tenemos es que aprender a gestionarlos. Y por eso es tan importante en el mundo que estamos viviendo aprender de las habilidades de programación neurolingüística, que por cierto, esas disciplinas, como yo le llamo, ¿quién las creó? Psicólogos y psiquiatras. ¿Quién fue Virginia Satir, la madre de la terapia sistémica familiar? ¿Quién fue Milton Erickson? O un famoso psiquiatra, hipnoterapeuta. ¿Quién fue Fritz Perls, el todólogo de la Gestalt? Entonces, que nosotros estamos tomando las herramientas que nos han dado
para poder aplicarlas en la vida cotidiana y poder resolver nuestros problemas de la vida diaria y ser más felices. Pero vamos a hablar de algo bien sencillo. Ustedes saben que aquí somos todólogos Sí. y sabemos de todo un poquito. El dominicano tiene la facilidad de aprender de oído y eso solo le funcionó a Beethoven y tuvo que ir a Viena, especializarse. Entonces, aquí cualquiera que habla bonito, que ha hecho un curso de, como digo yo, de 3 horas, un fin de semana y otro día en la playa, te habla de múltiples temas y de inmediato es un experto en relaciones. Aquí existen un grupo de personas que incluso son más osados, sin un buen trabajo de investigación comparativo, con un análisis bibliográfico, te hacen un libro de sus experiencias. Hermano, su experiencia no es la misma que la mía. Ujú. ¿Qué usted habla? O sea, ¿qué usted le diría a una persona que pase por una rotura sentimental, emocional, porque usted hace duelo hasta por la pérdida de un amigo que en un momento dado le falla y usted no lo está Hasta esperando? por la pérdida de un trabajo, se hace Exacto. un duelo. ¿Qué usted le diría y qué herramientas le daría la neurolingüística para que ese caballero o esa dama se autogestione a nivel cerebral y pueda ir pasando su duelo de forma sana? El duelo tiene sus fases. Aunque yo no le dejo eso, yo creo que debería visitar, sí, dependiendo de la, ¿cómo te digo? Del efecto que tenga ese duelo en alguien, debería hacerse acompañar de un especialista en duelo, generalmente un psicólogo, porque el duelo tiene sus fases. La fase primero de negación, hay una fase de ira, una fase, hasta que finalmente las personas aceptan el resultado, o sea, aceptan la pérdida. Pero eso tiene un tiempo que va a depender de un individuo a otro. No existe un tiempo idóneo para nadie. Es el tiempo de cada cual. Eso es o sea, lo A correcto. su Cada tiempo. persona tiene una percepción de su realidad y de su vida que es distinta a la del otro. Si aquí habemos 6 personas, hay 6 realidades diferentes. Inclusive, dentro de mis cursos, yo le digo a la gente, no digas la realidad es mi realidad es, desde mi punto de vista, como yo veo eso es, pero no la realidad. Porque como decimos, la principal presuposición de la PNL es el mapa, no es el territorio. Mi realidad es subjetiva, está influenciada por mi cultura, por mis creencias, por mis expectativas. Hasta tu moral y tu ética, porque hay personas Sí, que tienen un tipo de moral, no existe una moral universal. Por ejemplo, aquí en Dominicana, usted tiene una mujer que tiene 2 maridos y ¿qué van a decir? Le ponen todos los peyorativos que usted se puede imaginar y muchos no tan adecuados. Pero usted va a una aldea de África que es de los senecales y usted va a encontrar que hay una mujer, la mujer es matriarcal, es una sociedad matriarcal y tiene 7 maridos e inicia los exacto, maridos porque la de sus cultura hijas. forma parte también de las creencias que yo absorbo, con donde yo estoy criada. Inclusive dentro de una misma familia, si tú pones a describir a los padres, a cada uno de los hijos, probablemente tú encuentres que parecerían que fueran de familias distintas, porque cada uno percibe la realidad de una forma diferente. Incluso se dice que cuando tú le hablas a 2 hijos de la misma forma, hay uno que tú le estás maltratando. Lo está ¿Por qué? agrediendo Porque él no, emocionalmente. no comprende igual que el otro. Y por eso es tan importante saber de neurociencias, de la educación, la neuroeducación y todo esto, para también darnos cuenta de cómo estamos educando a los hijos y que los hijos no se pueden llevar todos con la misma vara, o sea, no se, con el Ni mismo comparar. librito, perdón, con el mismo librito. Vara en el sentido de código, No, perdón. no, no es que lo estamos mandando a golpearlo. Exacto, no. Vara en el sentido de código de comportamiento, todo, porque cada uno es diferente. Inclusive en el curso hay unos que aprenden mejor leyendo, otros aprenden mejor haciendo, otros No, no, escuchando, no, el ya es aprendizaje tiene suficiente. múltiples teorías. Inclusive se le ha dado porcentaje. Hay otra teoría que le habla de el índice de coeficiente intelectual. Hay muchas No, cosas. ya sabemos que es más de una inteligencia, hay más Exacto. de 7 tipos de inteligencia.
El niño de antes era el inteligente, era el que sabía mucha matemática Y ciencias. y ciencias. Ahora no. Ahora ya sabemos que también ese que le gusta tocar guitarra y toca de Y arte oído varios plástico. instrumentos, tiene una inteligencia musical y quizás no sabe nada de matemática. O sea, realmente, Pero hasta el cerebro le da, doctora, las pautas. Usted tiene un hemisferio que es motor y uno sensitivo. Ese que le encanta tocar y hacer plástica y hablar como nosotros. Y otro que le gusta ejecutar, que le gusta otro tipo de ciencia. Cada uno tiene su hemisferio preferido y tiene uno que es dominante. Dicen que nosotros las mujeres, usted sabe que manejamos los dos hemisferios, a diferencia del hombre que es eso es lo motor. ideal. El equilibrio siempre es lo ideal en cualquier situación. Tener un equilibrio entre lo que es la racionalidad y la intuición. Nosotros somos fabulosas en eso, las Entonces, mujeres. eso es porque realmente el muy racional y no es intuitivo pierde mucha riqueza porque la verdadera intuición tiene informaciones en el inconsciente que tú sabes que sabes, pero no sabes por qué lo sabes. Pero muchas veces te están dando una información que de tu mente consciente y racional tú dices, pero es que yo no sé por qué yo pienso así. Pero no hay nadie que me quite que yo no voy a hacer negocio con esa gente. Muchos Y al creen final, ¿sabe que ahí viene la filosofía, eso es los otro mitos, tema. exacto, de otras civilizaciones, griega y egipcia, dicen, no, porque es que yo tengo un déjà vu, que yo estuve ahí. Y es tu sistema límbico haciendo una memoria antigua, reciente, de algo que tú tienes en tu cerebro y que ya lo sellaste cuando dormiste o cuando descansaste o simplemente cuando meditaste. ¿Usted cree en la meditación? Claro que sí, porque la meditación es una oportunidad que tú tienes de aislarte del entorno y hacer una introspección, una reflexión, acallar ese diálogo interno que me dice, yo no puedo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, y buscar calmarte para que esa sabiduría interna suba, como digo yo, como que florezca, como que dé resultado. Por ejemplo, yo no soy una persona de meditar, pero sí yo me acallo mi mente. Y yo la acallo de otra manera, pero para mí, por ejemplo, el dormir bien, que yo duermo bien, cuando yo me despierto, yo tengo una mente muy clara de cualquier información que yo le solicité prácticamente a mi sueño que me la diera. Y tengo esa información ahí. ¿Por qué? Porque la mente consciente baja la velocidad y deja que la verdadera información y riqueza que tú tienes dentro salga para afuera, porque a veces es importante alejarse de un problema para poder resolverlo. Cuando tú tienes un problema y tú tienes el problema ahí, mira, vete a hacer un deporte, vete a bailar, vete a nadar, vete al parque, medita, oye música. El caso es que tu mente salga del problema para que cuando vuelvas a entrar al problema lo veas desde otra perspectiva. Entonces, es muy importante ese equilibrio de buscar esa paz entre nosotros para poder resolver los problemas. Yo creo que todas esas cosas se encuentran en un buen taller. Mira, algo que tú dijiste, que es importante también hacer una aclaración o una observación, y es que hay muchas disciplinas que se aprenden mejor presencial, y esa es una de ellas, la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque la misma retroalimentación que tú tienes en el curso, esa lectura de los rostros y el lenguaje corporal cuando hablan los demás participantes, te da a ti una especie de aprendizaje de esa lectura para saber si hay coherencia entre lo que está hablando y lo que el cuerpo está expresando. Entonces, programación neurolingüística no es algo igual que el coaching, que yo sé que hay muchos coaches responsables, pero también hay muchos pseudo coach que se hacen en un fin de semana. Y borracho, como le digo yo. Pero yo te digo una cosa, ¿cómo puede alguien de que con el denominado inmersión de 4 días estudiando coaching, ponerse a tratar con el comportamiento humano de otra persona y poderlo encauzar? O sea, Eso es una ciencia, eso señores. hasta es un poco ético para mi juicio. Porque lo bueno de este tipo de curso es que primero tú te trabajas tú y después
te sale de manera natural la empatía hacia los demás, porque te tienes que ver tú dentro de ti para tú saber cuáles son tus miedos, cuáles son tus sombras y poder entonces ayudar. Nosotros no nos llamamos coach, nos llamamos programadores, pero aparte de los llamados programadores, cuando yo doy mis talleres, me autodenomino facilitadora de cambios, porque nadie puede cambiar a otro. La llave del cambio está dentro de cada persona. Yo no te puedo aconsejar, no estoy haciendo nada dándote un consejo. Si tú no asumes eso, o viene la información o la solución de ti, tú no lo vas a poder hacer. Eso en medicina se llama adherencia. Usted le puede dar el mejor medicamento a un paciente. Si él no se adhiere, no asume su nivel de responsabilidad, no hizo absolutamente nada. Y te voy a decir una cosa, el nivel de responsabilidad tiene mucho que ver con la confianza que el médico le inspire al cliente, porque ya conocemos también Nosotros no tenemos cliente, Licelo. Perdón, paciente. Como yo uso cliente y tú paciente. Es verdad, escúchame. Realmente, tú sabes también el efecto placebo que está demostrado en la ciencia. Claro. Donde yo te doy esa pastillita y te digo se llama agua destilada. Eso te va a quitar ese dolor de cabeza todas las noches. Si tú confías en mí, definitivamente se te va a quitar el dolor de cabeza. Yo tengo una experiencia muy personal que a mi abuelo le encantaba mi abuelo era un hombre que medía casi 7 pies y mi abuela una mujer también muy alta, pero mi abuela era de carácter. Papá decía, ay, me duele la cabeza y seguido se le ponía, él mismo se ponía su paño, apagaba todas las luces, era migrañoso y todo. Mi abuela, oh, Anulfo, otra vez, qué sé yo cuánto. Y un día mi abuelo dice, a mi abuela le tenían un nombre jocoso, le decían Machita. Machita, me duele la cabeza, necesito algo para este dolor. Mamá agarró limoncillo, no sé si ustedes saben que en Perú lo utilizan para el jugo, aquí lo utilizamos para el té. Esa famosa hojita y lo estrujó literal. Lavó bien su hojita, se lavó la mano, lo estrujó. Yo veía a mamá pequeña estrujando y yo, pero creo que está haciendo mamá. Y agarró y buscó, lo calentó y se lo dio. Estrujado, ¿no? Eso no entró en ebullición, eso no fue que lo hirvieron, fue que papá se lo calentaron y le pusieron una gotita de azúcar. Papá se le quitó el dolor de cabeza. Bueno, pero ahí podía haber algo, pudiera ser que esa hojita, ¿entiendes? Tuviera un efecto para bajar la presión y el dolor de cabeza pudo haber sido una presión alta. Bueno. Pero definitivamente lo que tú y yo estamos tratando de llevar al público, que eso que tú crees, todo depende, trabaja en tu mente. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver en dónde están nuestros pensamientos todos los días. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿De quién nos rodeamos? Yo creo mucho en eso, que usted debe ser selectivo al momento de elegir sus amistades. También hay personas vampiras y tóxicas para pero por Dios. Y tú ves que tú le preguntas cualquier cosa, ¿cómo te sientes hoy? Aunque esté cayendo el mundo, caramba, visualice, mande ese mensaje a esa conexión cerebral, esa sinapsis de que tus neurotransmisores tienen que funcionar. Hablando sobre lo que tú hablabas ahorita, sobre el tema del fracaso, también se da mucho en el emprendedor que no tiene esa formación, me refiero de habilidades blandas, en que la primera cosa que no le va bien, viene el diálogo interno, que se acordó que su mamá le decía, pero tú te vas a meter en ese negocio cuando las cosas están tan malas. Con la situación tan mala como está, tú piensas invertir. O viene el primo y le dice, yo te dije a ti, viejo, que tú no das para eso. Hay un diálogo interno que ya llegó antes que tú empezaras el negocio, que en la primera vez que tú te confrontes con un resultado negativo, tú vas a acordarte de eso y eso va a hacer que tus fuerzas se caigan, evidentemente. Entonces hay que estar bien preparado para eso, porque como tú te hablas a ti mismo, tiene un gran poder. Yo quisiera que los que nos escuchan, por lo menos se llevaran esta frase y cuando se encuentren en una dificultad, se la repitan y es, si es posible para otros, es posible para mí. Si cuando usted está aprendiendo algo y no le sale, piense que si es posible para otros, es posible para ti. Si tu hijo está aprendiendo en la escuela y no le salen los números, dile, ven mi amor,
vamos tranquilo, vamos a hacerlo otra vez. Que si es posible para otro niño, es posible para ti. Porque al fin y al cabo es posible para nosotros cada vez. Lo que pasa es que a veces nosotros nos empeñamos, pero yo te voy a decir, cada vez que yo cambio de celular y lo pongo en una modelo mucho más, Tecnología. tú tienes que aprender. Claro. La primera vez no es igual. O sea, ¿por qué? Porque todo está configurado de una forma distinta, porque es un nuevo modelo. Sin embargo, eso tú sí lo aprendes rápido. Es que la naturaleza del ser humano es el aprendizaje constante. Nosotros nacemos en blanco y vamos aprendiendo de conducta observada y repetitiva. Si tú tienes un papá que te dice, tú no vas a lograr nada, ese no va a servir ni para chinero. Tú hiciera un deporte, porque inclusive dejan de importantizar los deportes porque creen que es tan fácil. Y es la deficiencia que tenemos nosotros dominicanos, que no enseñamos a nuestros deportistas que deben estudiar, que deben prepararse, que deben utilizar herramientas. Hoy hay psicólogos. Hay una famosa psicóloga mexicana que ella expresaba que uno de sus mayores fuertes fue trabajar con un equipo peruano que nunca había llegado a la final. ¡Nunca! Así. Excelente, con buena técnica. Los tipos tenían tenían capacidad física y mental, pero no sabían manejar eso de la neurolingüística, no se programaron. Y ella inclusive los enseñó a manejar su carácter y cambiaron. Había uno que era el terremoto, que si perdía, mandaba todo a volar. Yo creo que se quedaba desnudo del pique que tomaba, de la ira que ese muchacho adquiría porque no había logrado los resultados que él consideraba que se merecía. Pero quizás tú no eres bueno en esa área, sino que tú eres, por ejemplo, buen defensa. Y si eres de béisbol, tú no eres buen pitcher, quizás eres buen pelotero. O sea, tú tienes que conocer tus habilidades. Definitivamente que sí. Y potencializar. Y como tú lo has dicho, la influencia que tú tienes en lo que tú observas desde que naces, la forma en que te hablan tus padres, porque si una figura de autoridad tuya, como un papá o una maestra, te dice, tú no sirves para eso, tú no das para eso, que tú te lo vas a creer. Y lo más grande y lo más penoso de todo ese tipo de insulto para mí, es que el niño no deja de creer al padre que lo insulta. Y lo ama incondicional. El niño deja de amarse a sí mismo, que es lo triste. Y ese niño crece con una muy baja autoestima. Entonces, estas personas que están escuchándonos y tienen hijos, ¿cómo nosotros le estamos hablando a nuestros hijos? Hablemosles en un lenguaje de potencialidades, en un lenguaje de que sí se puede. A veces hasta, muchachito, no te antojes de eso, que eso es para rico. No. Si no te lo puedes pagar, tú le dices, mira, papá, eso no te lo puedo pagar todavía, pero algún día tú lo vas a tener. Claro. O sea, potencialo. No le digas a un niño que él es desorden, no lo hablen desde la identidad, háblenles desde el comportamiento. No es lo mismo, tú hiciste esto mal, a tú eres malo, es muy diferente. Entonces, todos esos mandatos que tú le estás diciendo de lo que él es y lo estás asociando a su identidad, definitivamente con eso va a crecer el adulto. Y el adulto va a manifestar todo lo que tú le dijiste en la niñez de que era así o asado. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿entiendes? El efecto que tiene la comunicación, el amor y todo en un cerebro. Porque el cerebro es el único órgano no reemplazable. Cuando a mí me hablan de otros órganos como el primer cerebro, yo les digo, pero es que yo conozco gente que ha venido con la mitad del intestino. Claro que pero sí. Yo nunca he visto a nadie que llegó con la mitad y con un solo que le riñón, reemplazaron el cerebro. Sí. Y entonces, que el estómago sí, claro que sí. El intestino, por ejemplo, tiene después del cerebro la mayor cantidad de neuronas. Segundo cerebro. Y es cierto que todo ese estado emocional del sistema límbico se refleja, pero el que manda aquí arriba, la información es el gran cerebro. El cerebro es gobernador. el único órgano no reemplazable. Entonces vamos a cuidarlo. Pero mire qué tan específico, tan exquisito es el cerebro, señores. Todo tiene su justificación científica.
Antes decían, eso de la mariposita en el estómago, eso no existe. Y hoy descubrimos que tiene Claro. una explicación científica, que usted activa uno de los sistemas más importantes a nivel cerebral, que es el simpático. Y Y el cuando usted corazón ve duele. El corazón corazón roto cuando a ti te bota taquicardia, una pareja. claro, y puede morir por un Y, corazón roto, y es un y tienes síndrome. y sufre un corazón triste, ¿entiendes? Tiene los mismos síntomas casi de un preinfarto, Y de una angina de pecho. porque el corazón duele, orgánicamente duele la tristeza. Entonces, como tú dices, hay cosas que parecían que como era de la fantasía, como el cuento de que el Pinocho con la nariz, o sea, que cuando hablaba mentira Pinocho le crecía la nariz, existe. Cuando tú eres incoherente entre lo que tú estás pensando y lo que tú estás diciendo, la nariz crece de tamaño. Lo que pasa es que es imperceptible y a Porque nivel de no, la fantasía la ponemos grande. Pero cuando hay incoherencia, el cuerpo habla antes de lo que habla la boca. El cuerpo habla cuando la boca calla. El cuerpo habla con las manos, las piernas, cuando tú la meneas mucho porque tú estás inquieto. Cuando tú te estás sobando mucho en una situación estresante y llegas a poner el pelo aquí, lo pone aquí, cambia la porque así te visión. dormían cuando eras chiquito. ¿Entiendes? Cómo las pupilas se dilatan cuando hablas mentira. Todo, Doctor, o sea, hay hay un una montón de ciencia que cosas. es psiquiatría forense. Aquí en A mí Dominicana, me encantaría tener una especialidad en forense. déjeme contarle que aquí tenemos una que a mí me orgullece tanto, porque Katia Gómez, una psiquiatra que tenemos aquí en República Dominicana, es, fue de la primera psiquiatra forense. Y ella te habla de todo lo que se logra con una buena visualización. Y yo digo, caramba, ¿y cómo que no hay 50 psiquiatras forenses para poder inclusive evaluar a un posible condenado? Que se Sí, le haga una hay una evaluación película adecuada. ahora mismo en Claro. Netflix que se llama, ¿cómo se llama? Muertes, no me acuerdo, ahorita me voy a acordar, pero hay una película ahora mismo que es de la psiquiatría forense en Netflix. Y te voy a decir, yo creo que no, que más que lo de la forense, a mí me gustaría hacer de eso como detective, que frente a un espejo estén leyendo la comunicación no verbal para ver la Esa es coherencia, porque ya psicología. fuera de este país, ya están establecidos muchos tribunales como una evidencia de valor el hecho de la evaluación del lenguaje corporal. Ahí es que va el psiquiatra o el psicólogo o el evaluador verbal que va dibujando. Usted va conversando y tú crees que él está haciendo nada, pero él está describiendo lo que tú le vas expresando, conversando y tú nada de bulla. Y ya él hizo un perfil científico de tus hechos, si eres culpable o no, y ya eso te va acumulando puntos para tomar una decisión al momento de una condena. Claro que sí, claro que sí. Y nosotros los dominicanos somos tan ligeros. A mí me Ay, son encantaría hacer culpables. eso. No, pero existen dos. Le voy a poner en contacto, le voy a mandar ese teléfono de No, esta pero lo de hermosa psiquiatría amiga. forense me imagino que no puedo ya porque no Hay quiero volver a psicología meterme forense. entonces ahora a estudiar psiquiatría. Psicología que a usted le gusta. Y como Sí, también lo que son de neurolingüística, hay una división que usted puede hablar de la ayuda en antisociales, pero ellos tienen un nombre específico, que son esos chicos que desde la adolescencia tienen patrones no adecuados de conducta y usted puede dirigirlos siempre y cuando no sea congénito, porque sabemos que hay enfermedades tú psiquiátricas sabes que lo no que se yo curan, estudié en pero se España controlan. hace 2 años, psicología política. Y ahí el lenguaje Del no verbal político. de los políticos me encanta. Sobre todo, tuve la oportunidad de participar en el lenguaje, en el debate presidencial o prepresidencial De estas del elecciones. 2024, evaluando a los 3 candidatos presidenciales más importantes, o sea, al licenciado Abinader, al doctor Leonel Fernández Y a Abel Martínez. exacto, me encantó. Me encantó tener esa oportunidad. Te va a tener que hablarme a mí de esos resultados Claro, pero es tras que bambalina. era, se hizo muy evidente muchas cosas, Exacto. ¿entiendes? Y Y el que está en esa área, por ejemplo, a mí que me encanta, yo creo fielmente en los neurotransmisores.
Yo soy de la gente que si me siento triste, yo bailo. Escucho música, la que a mí me guste, que no necesariamente tiene que ser clásica, porque nosotros No, no, creemos para que nada. no. Es la que te estimule tu eje o tu sinapsis cerebral para que te produzca placer. Totalmente de acuerdo. Es así. Es más, la música es tan adictiva como cualquier droga. Y produce una secreción de endorfina, que es el analgésico más potente de nuestro Claro, porque organismo, fíjate, el oído es el primer sentido que se desarrolla al en el momento de feto nacimiento. Y el último que se pierde y el también. último que se pierde. El primero que se desarrolla, ¿por qué? Porque está escuchando continuamente el líquido amniótico. Por eso el agua a nosotros nos relaja, la lluvia nos relaja, escuchar agua. Y por eso en esos spas y todos esos sitios hay fuentes. Y de hecho, en Asia, en cada casa siempre hay fuentes, no solamente para manifestar la prosperidad, sino también para manifestar una especie de relajación en ese mente y cuerpo. Entonces, el oído es muy importante, aparte de que tú lo sabes, la música es un lenguaje universal. No importa el idioma que tú hables, el escuchar la música va a generar en cualquier persona un efecto, independientemente la cultura donde de esa persona venga. Entonces yo creo que cada cual, como dices tú, no tiene que ser clásico, cada cual debe en el proceso de autoconocimiento saber cuáles son esas anclas, que nosotros le llamamos anclas, a todo aquel estímulo externo que provoca un cambio en mi estado de ánimo, cómo esas anclas pueden incidir en cambiar mi estado de ánimo positivamente. Uno tiene que descubrirla. Por ejemplo, yo descubro que yo haciendo sudoku, yo me voy a los números todo el tiempo porque siempre estoy con letras y con análisis. Entonces, el ver números es como si yo estuviera casi cantando, o sea, en el sentido es otra cosa. Entonces, eso me distrae mucho la mente. Y así puedo ver una película tonta que me pone a reír, pero me distrae la mente. O sea, cada cual debe saber cuáles son aquellos estímulos que tú puedes acceder, que generalmente son gratuitos. Una cosa que te cambia el estado de ánimo de manera gratuita es aprender a respirar correctamente. Técnica de respiración. Porque la respiración es gratis, solamente depende de ti. El oxígeno está ahí, entonces la forma de inspirar y expirar, si es diafragmática, torácica, la velocidad de la respiración, todo eso influye para que tú puedas cambiar tu estado de ánimo, porque para cada estado de ánimo hay un tipo de respiración distinto. La gente no se da cuenta porque transitamos en una vida Pero el que que no hacemos sabe, ese estado. esa es una herramienta fabulosa para el Fabulosa, médico para saber el nivel anímico de un paciente. claro que sí. La respiración te da técnicas inclusive para evaluar el nivel de conciencia del paciente. Mire que también pasa. Nosotros vamos hablando de la vida diaria y creemos que la plenitud y lo que es el equilibrio solamente se encasilla en el hogar, los hijos, la familia y los, las adquisiciones que nosotros hacemos a nivel material. Pero sabemos que para que exista un buen líder, diferencia de un jefe, debe haber una buena programación neurolingüística. Usted tiene incluso saber conocer a su empleado o a su colaborador, que es la manera correcta que debemos Sí, llamarle, colaborador. para usted potencializar las cualidades que tiene. No es lo mismo un científico en el área de sistema, ingeniería en sistema o de programación, que uno que tiene el trabajo fuerte que conduce una máquina de motor o algún otro herramienta de trabajo. Exacto. En las clases de neuroliderazgo se toca mucho ese tema, porque el verdadero líder, primero, no se autodenomina líder, lo denominan los demás. Pero el verdadero líder es aquel que potencia las capacidades de los colaboradores de su equipo. Y ese líder que potencia esas cualidades tiene también que observar esas habilidades que una persona tiene más que otra en determinada área para poder colocarlos en el sitio correcto. Lo mismo que tú dijiste con relación a un juego de béisbol. El líder, el manager,
tiene que saber quién es el que batea bien y en qué posición lo coloca. ¿Y en qué momento lo y en introduce? qué momento lo saca el bateador designado o el bateador suplente. O sea, cada uno de nosotros, nuestros equipos, ¿entiendes? Tenemos que conocer qué habilidades tiene uno para cuándo sacar esa ficha, como decimos nosotros, porque lo más valioso de un equipo es la complementariedad, es que seamos distintos. Es hasta aburrido, honestamente, que todo el mundo piense como yo. Súper aburrido. ¿Y cómo aprendo? Porque voy a escuchar, entonces, ¿cómo aprendo si todo el mundo piensa como yo pienso? ¿Sabe que eso es uno de los problemas que tienen los matrimonios? La mayoría de las parejas hoy en día consideran que debemos ser una fotocopia, un clon fidedigno uno con otro. Y ellos consideran que ese es su complemento. No, porque tú tienes que hacerlo de esta manera. Caramba, caballero, esa dama no le gusta el conversar como usted conversa. Quizás no le gusta leer, le gusta cantar o le gusta bailar. Hasta la organización en la casa es una esencia de la pareja. Y si usted no lo entiende, usted va a cambiar de marido cada 24 horas. Y si usted lo va a buscar perfecto, no existe de por Dios, ni siquiera simétricamente, anatómicamente. Claro, y hay que comprender que cuando salimos de la casa a las 8 de la mañana y nos vemos a las 6 de la tarde, nos estamos encontrando con otra persona totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ese cerebro se ha estimulado en el transcurso del día con muchísimas cosas, ha aprendido muchas cosas y ha experimentado, ¿entiende?, fracasos en muchas otras. Entonces, por eso es tan importante la comunicación en la pareja, porque el que se fue en la mañana no es el que llegó en la noche, ni tus hijos tampoco. Entonces, eso, ¿qué tú hiciste hoy? ¿Cómo te pasó? ¿Qué te fue en la ¿Qué tal te escuela? fue? ¿Qué comiste? Ese tipo de cosas, la gente cree que lo da por sentado, que va a decir lo mismo. No es tan importante sentirse que otra persona, tú le importas Se y preocupa que, por uno. y que de alguna manera también quiere compartir lo que le pasa Y contigo. te da una ayuda porque tú exteriorizas un sentimiento que quizás no fue el más grato, pero ya usted lo expresó. Ya usted obligó a su cerebro a rechazarlo. Exactamente. Nosotros tenemos No nuestro tratemos, pero macrófago. ya que tú estás hablando de pareja, un último consejito de pareja es, nunca se crean que su marido es su mejor amiga. Nosotros Porque creemos eso. muchas mujeres y muchos, o sea, creen que el marido es la mejor amiga y que el cerebro masculino, el cerebro femenino es totalmente distinto. Eso pasa a otro programa, pero son totalmente distintos. Y por lo tanto, el comprender cómo funciona ese cerebro de tu pareja te va a ayudar a tener una mejor relación con él, definitivamente. Otra de las cosas que más me gusta de la neurolingüística es que nos enseña que nosotros debemos ser felices primero. No es que usted y yo vamos a ser felices. Ay, mira, yo soy feliz si me caso con un hombre blanco, No, asiático, italiano, porque dije que están entre los más hermosos. Ellos tienen una línea, un linaje, de que bajo un estándar de un estudio de una ni siquiera universidad. los Yo le decía, a gemelos mí no son me iguales. gusta lo ¿Cómo va a ser blanco. una pareja que viene de otra crianza igual que ¿Me tú? entiende? Y Entonces, vuelvo y te repito, y para mí sería aburrido. El hombre piensa igualito que yo y con cómo la yo voy a felicidad hablar de inclusive lo es mismo. diferente. La suya no es la mía. No voy a aprender de nada, no voy a aprender de ti ni tú de mí porque pensamos igual. O sea, los valores deben ser similares. O sea, el valor quiere decir que si la lealtad, que si la responsabilidad, todo eso une la pareja cuando tiene los mismos valores. Pero muchas cosas que tiene la pareja no tienen que ser iguales a las tuyas. Claro. Señores, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo comiquísimo. Las mujeres queremos que el hombre está mirando un juego de pelota. O que no Y el adivine. hombre está mirando su juego de pelota y viene la mujer. Viejo, ¿qué dice mi mamá? Que si podemos ir el domingo a comer a su casa. Y el hombre le hace así. ¿Cómo que? No me interrumpe en este momento que estoy aquí, estoy esperando Y el ese hombre auto, estoy excitado esperando ese con auto. esos Y la mujer neurotransmisores dice, altos. viejo, pero tú no me estás oyendo lo que te estoy... Tú nunca me prestas atención. Y el hombre le hace seña que ahorita, y ella insiste y empieza a decir, claro, porque como no es tu mamá, sino la mía, entonces tú realmente no me quieres hablar y no me quieres decir. Deja que yo le diga a mi mamá que tú no has querido decirme si vamos a comer allá el domingo.
Doña Es un Ministra, enchivamiento totalmente innecesario si nos estamos dando cuenta de que el hombre está entretenido con su juego y no puede procesar eso. Déjalo y que primero de que por sí no acabe. manejan dos actividades. El hombre no está diseñado para No, el múltiples hombre tiene actividades. otras cualidades Claro, es y somos protector. complementarios. Y la mujer le gusta hablar de todo. O sea, tú le pones a una mujer que te diga lo que hizo esta mañana y tira un rollo, un rosario. Descriptivo, prospectivo y comparativo. Eso es casi un trabajo de investigación. De todo. Habla con una mujer. Eso es casi un trabajo de investigación. Papá, yo choqué. ¿Y Pero cómo lo se pero tú peor no es- sabes que mi mamá esta mañana me llamó a las 7 para comprar un aguacate en el supermercado y ahí por ahí se va? Porque ella va a hacer un sancocho y ya no nada que ver con el choque. Entonces tú sabes que yo tenté los supermercados no tan fáciles, tuve que ir al muchacho de afuera porque que aproveché también para comprar unos detergentes. Y por ahí se va la mujer haciendo ta, 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 ta. Y el hombre tiene Y que entonces hibanar yo la no sabía porque información. entonces eso vuelve y me llama mi mamá, yo prendo el radio, oigo la noticia, qué sé yo cuál, y miro para atrás y me llevé el carratillero. El hombre le pregunta, ¿lo reportaste al seguro? Y la mujer le dice, ay, pero tú no ves, tú nada más te fijas en la cosa del carro, para ti Lo no es material. importante el carro que yo. Pero el hombre está viendo que no te pasó nada. El hombre te está viendo enterita, lo que ya quiere saber cómo quedó la situación, quiere Para el él resumen. introducirse Pero en su nosotras trabajo. nos gusta hablar porque tenemos un mayor funcionamiento y cantidad de neuronas en el lóbulo parietal, que es el relacionado al lenguaje. Por eso las niñas hablan primero que los varoncitos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos más. Entonces, si nosotros comenzáramos a entender que no es que ellos no nos prestan atención, sino que su enfoque es distinto, mucho más práctico que el de nosotros. El de nosotros más sentimental, por eso somos más empáticos entre Y cualquier hay que decirle situación. linda todos los Y días. lloramos y sentimos a plenitud. Pues realmente nos llevaríamos muchísimo mejor. Mira, yo soy una persona divorciada y después que yo aprendí PNL, digo, yo no sé por qué me divorcié. Ese hombre tan bueno, ¿Por como qué? ese hombre tan No, bueno. pero es que no entendía. Yo no entendía la dinámica de pareja. Ahora la puedo comprender mejor. Pero si yo hubiese sabido todo lo que yo sé, dejo pasar la mitad de lo que yo criticaba. Y quizás Y lo hubiésemos digo sido frente al felices. público, eso no me tiene ningún problema. Hubiera dejado la mitad de esa crítica porque yo me creía que él tenía que ser con la misma empatía, que yo tenía que contarle todo, yo tenía que hacer todo. Y él tenía que poner Y atención, realmente no adivinarle lo iba a su poder lograr. pensamiento. Es un asunto Y muy eran difícil. personas buenas, muy buenas. Pero yo no, si yo lo que me voy es a tener otra pareja, voy a encontrar una con las mismas cosas. O sea, pero realmente efectivamente es porque nosotros, las expectativas que tú tienes a veces te hacen tomar malas decisiones. Y eso es un peligro. O sea, por eso hay que capacitarse, hay que aprender, ¿Y dónde hay le que salió a usted conocer buscar para que tus neurolingüística? expectativas Y no economía. dañen tus relaciones de pareja. Y eso lo digo yo a calzón quitado, como dicen. Bueno, mucha sinceridad. Hay que aprender qué tú esperas de una pareja. Pero yo me preguntaba, teniendo usted facilidades para los negocios, muy buena, incluso usted tuvo su tiempo en el área de negocio, sin dejarlo ahora, porque ahora usted va en otra etapa, en otro No, yo ámbito. tengo, o sea, yo tengo talleres empresariales Exacto. y trabajamos mucho el tema. Pero usted era le gustaba la parte económica y financiera. ¿Por qué usted se hizo neurolingüística? ¿Qué la motivó? Que ¿por qué escogí la programación neurolingüística? Por práctica. Hay dos cosas que me enamoraron de la programación neurolingüística, son dos principios básicos que tiene. El principio número 1 de la individualidad. O sea, yo estudié primero coaching con respeto a todos los coaching porque son muy útiles en muchísimas cosas. Pero yo decía que las preguntas del dónde estoy al estado deseado era como un guión. Como que yo tenía que hacer la misma pregunta, ¿qué tú quieres hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para cuándo lo vas a hacer? Era muy automático, era muy guión, era muy de la mente consciente. Entonces, yo pienso, y algo me produjo un mensaje, esta persona que quiere y está buscando esta ayuda a mí, la primera pregunta que yo me hago, ¿por qué no ha podido hacerlo solo? ¿Por qué ha tenido que venir donde mí? ¿Qué bloqueos tiene esa persona dentro de ella que no se siente capaz de reconocer esa habilidad o esa capacidad
que la lleve a la solución de su problema. Por eso yo me defino una facilitadora del cambio, porque nosotros a través de otro tipo de preguntas muy distintos, que se llaman el modelo del lenguaje o metalenguaje, nosotros no buscamos el cuento de la estructura superficial de la conversación. Nosotros no vamos a la estructura profunda, le damos la daga. O sea, cuando tú me dices, yo no puedo estudiar porque no tengo dinero, digo, y si tienes dinero hoy, ¿qué harías? Tienes que salirte. No, pero que no tengo, y si aparece. Tienes que comenzar a hacer un diseño distinto de ese pensamiento con el que tú me vienes a mí a traer. Entonces, el hecho de que la individualidad, cada persona no puede ser abordada con el mismo sistema de preguntas, hay que escucharlas primero. Y la misma forma en que habla es la que te va a dar a ti la pregunta próxima que tú vas a hacer, no la que tú traes en la gaveta. Esa es una. Y también, fíjate, también la individualidad. Si todos fuéramos iguales y pensáramos iguales, tuviéramos la misma huella digital, porque no lo tenemos, porque hay una individualidad. Y segundo, la utilidad. No hay algo que tú aprendas en un curso de programación neurolingüística que tú no lo pongas en práctica inmediatamente. En todo. Entonces, esa cosa, yo dije, este es algo con el que yo puedo asistir a más personas, porque también te puedo decir otra. Me gustan los talleres empresariales y voy a hacer una confesión pública de por qué. Ya yo no estoy haciendo casi el coaching, sesiones de neurocoach individual, porque se dio, no sé si todavía existe, quizás tú como médico me lo puedes decir, donde a las personas no le pagaban el seguro médico la atención psicológica. Entonces, al no ellos no lo ven como pagárselo, importante aquí en muchas República personas Dominicana. en una clase media, media baja, no podían pagar un psicólogo. Entonces, el llegar yo con una serie de herramientas en las empresas. Acláramele bien, científica, que no es en un cursito. No, exacto. Y al llegar uno con ese tipo de herramientas, donde hay muchos colaboradores de clase media y media baja, ellos han podido tener acceso, ¿entiendes?, a cosas que no se imaginaron que le iban a tener y que pueden a partir de ahí hacer cambios. Entonces, yo me siento con esa vocación hasta cierto punto que tiene un componente social de mucha importancia, porque ya lo que yo hago no lo hago para que accedan a mí las personas que me puedan pagar 3,000 pesos, 4,000 pesos por una sesión, sino a colaboradores que están dentro de una empresa, que están cogiendo un curso de venta, de neuroliderazgo, de cualquier otra y que le pague la empresa. Y tú le estás enseñando cosas que los van a potenciar. Y decirle, tú puedes. No hay nadie mejor que otro. Simplemente tú tuviste la oportunidad de ir a una buena universidad y yo no. Ese es Déjese su cuento que en neurolingüística usted sabe dónde te la estudió. Pero nosotros tenemos que pensar que lo que yo estoy haciendo, yo quiero que más personas lo conozcan. Y yo creo que una buena oportunidad es a través de los talleres empresariales que hacemos. Y también necesitamos, mire, nunca me voy a cansar de decir, políticas claras a nivel de educación. La neurolingüística debería estar en las escuelas. En las escuelas, correcto. Primero, en los países, nosotros hablamos de desarrollo y creemos que somos fotocopia fidedigna de muchos países y tenemos marca que usted no se imagina que muchos países con mejor economía que nosotros no tienen. Y no tenemos una materia salud en una escuela, yo creo que sí. Claro que óyeme, sí. Y déjame felicitarte porque realmente tú eres de las pocas profesionales que ha dicho eso, que yo lo he escuchado. Yo estudié en Europa. O sea, en Europa le ponen a su hijo a los 6 años un terapeuta conductual y su hijo no ha hecho nada. Aquí en Dominicana creen que para un terapeuta conductual ya el muchacho debe haber estrellado 50 cosas, haberle dicho que sé yo cuántas cosas al maestro, en la casa no tiene adherencia, no quiere compartir con el hermanito y ya ellos dicen que ahí es el momento. No, hermano, no es ahí. Es incluso en el momento que usted lleva a su hijo dentro de usted, intrauterino. Las cosas que usted piensa, lo que usted hace, sus actividades, su hijo aprende de usted. Y hay una conexión cerebral que usted no se imagina. Definitivamente. Una mujer abusada verbalmente durante el embarazo es una mujer depresiva.
que hace depresión postparto. Un niño depresivo. Y usted le hereda una conducta que no debería ser a su hijo. El niño lo lleva. Baja de crecimiento, nace bajo peso, no tiene el crecimiento motor a nivel cerebral, sus hemisferios no hacen la conexión adecuada. Incluso hay estudios donde se le han dado seguimiento en vía sonográfica al hemisferio cerebral de un niño intrauterino de las mayorías de mujeres que no quieren tener sus hijos y es diferente. Tienen déficit de atención, déficit de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que hablar de esos temas claros. Entonces, si tú te pones a ver, cuando uno da cualquier clase en una empresa y tú le dices a esas hombres y mujeres la importancia que tiene de hablarle a los hijos en términos de potencialidad y de sus capacidades, nosotros estamos de alguna manera tratando de colaborar para que las futuras generaciones no lleven esas cargas que muchos de ellos que están ahí sentados llevado. ¿Entiendes? Porque, como te digo, no hay, ese niño, ayúdalo. No hables de él, habla de su comportamiento, háblale de que tú lo amas, háblale de que él es un muchacho, porque hasta a veces uno no se da cuenta de esas etiquetas que le ponemos a los hijos. Tú eres igualito a tu tío papá. fulano, pero ¿cómo percibe el y niño la mujer a tío divorciada, fulano? de que, ay, Dios mío, es igualito a su papá, eso no va a servir, igualito al papá. Igual que tu papá. O sea, fíjate, ya ahí de por sí tú estás poniendo la etiqueta, entonces la mamá sabe lo que te lo está diciendo. ¿Y qué pasa cuando tu mamá te lo dice que tú te lo crees? Porque es la autoridad Y tú más comienzas cercana. a copiar los patrones del papá para que el inconsciente le dé la razón a la mamá. O sea, es muy complejo, aparentemente muy complejo, pero con cosas sencillas se pueden llegar a mucho y se pueden lograr grandes cambios con pequeños pasos. Y yo creo que nosotros estamos haciendo esa labor con los talleres empresariales también. Mire, yo estoy más que agradecida, mi querida Lizelot, porque usted es muy ocupada. Esos cursos tienen una valía tanto económica como a nivel intelectual, que no, lo más importante es lo intelectual. Y usted ha sacado una hora completa para hablar con ¿A nosotros. ti quién te dice que no? Para yo colgarlo del Parque Independencia. ¿Eh? Es un secreto. Por ser tú quien eres y por la capacidad que siempre he visto. Esta no es la primera vez que hago un programa contigo. Yo entendía que era un programa serio y que por lo tanto me iban a dar la oportunidad de expresarme y poder llevar al público que te escucha y te sigue. Pues yo te diría que apoyar porque nos hemos apoyado mutuamente a través de esta conversación. O sea, tú has aportado mucho de programación neurolingüística y yo te he complementado a ti. No, la experta aquí es usted, mi querida Lizelot. Señores, gracias. Y gracias a usted. Gracias que a ti. siempre será su casa. Gracias. Tenemos que hablar de otros temas que vamos a programar un poquito más a futuro. Pues yo sé futuro podemos hablar del lenguaje del cuerpo. Claro. ¿Qué significan los gestos? ¿Qué significa tal cosa? Y cómo administrarlo. Una de las características de las mujeres es hablar sin verbalizarlo. Y logramos más hasta con nuestra pareja, con nuestros jefes, con la sociedad. No tiene que hablar ni siquiera alto. Claro. Simplemente un gesto. Las madres con una... Ya tú estás diciendo. Con un levantar de ceja. Usted sabe que eso me traía problemas, levantar la ceja. Bueno, pues mira, en un tiempo prudente yo volvería otra vez al programa porque me he sentido muy bien con los compañeros aquí que me recibieron y contigo ni se diga. Una mujer inteligente, brillante, joven, gracias. Imagínense, yo estoy aquí en mis aguas y aprendiendo mucho de ti también. Así Señores, esa mujer es valiosa, está entre los 7 programadores en el mundo. Nosotros, ¿y dominicana? Vamos a corregir un poquito eso. En la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística, que es de las 3 mejores instituciones de PNL, yo soy una de las 7 escogidas como embajadora de esa institución. Eso significa que tengo la autoridad del secretario general para dar informaciones sobre esa asociación. Es un rol voluntario, pero que él vio que República Dominicana se estaba haciendo un buen trabajo y decidió de los 4,000, cuando escogió 7. Está bien, Lizelot, vamos a la humildad, está bien, vamos a la humildad. Sí, fue que la eligieron. Ella no estaba trabajando,
Pero pregúntele que todo es que todo el tiempo de ella, ¿cómo es? ¿Cómo está administrado? Señora, en verdad es una estrella y es un diamante que nosotros tenemos que debemos utilizarlo. Si usted no administra, y decía Platón, conócete a ti mismo, que eso es lo más difícil. Usted decía, mira, yo no soy buena en esto, pero lo voy a potencializar, o no lo tengo en mi óptima cualidad o de primera línea y lo voy a Pero ¿quién potencializar. te dice a ti que este programa no está educando? Está educando. Todo lo que tú has dicho es educación. Y por eso yo vengo, porque cuando hay una voz como la tuya, me refiero a voz en cuanto a la autoridad de hablar, que educa, que forma y que facilita el cambio en ese que te está viendo en la televisión o en una radio, donde sea. Yo creo que nosotros es nuestro deber como ciudadana, nosotros hacer que nuestro pueblo tenga acceso a este tipo de conocimiento. Yo creo que es una labor importante educar. Para mí la educación lo es todo. Así. Dice un refrán que educar no es hacerle ver a un individuo algo que no sabía, sino hacerle ver a el individuo que él es alguien que no existía, que él es algo más de lo que él se piensa que es. O sea que realmente en esta semana tenemos también el 30 de junio, el Día del Maestro, y yo creo que yo aprovecho también para felicitar a mis colegas educadores y a ti porque eres una educadora a través del programa, ¿entiendes? Para que sigamos en la vanguardia, aprendiendo nosotros para poder enseñarle a ellos. Porque lo que más me gusta de enseñar es que nunca dejo de aprender. Así es, y tendremos una mejor sociedad que tanto nos quejamos los ciudadanos y no ponemos nuestro granito de arena. Así que cada uno de nosotros vamos a cambiar nuestro pensamiento. Gracias, mi querida Lizelot. Tendremos otro episodio muy pronto y usted sabe que la amo. Ya yo sé, igualmente, eso es mutuo. Gracias a todos y a nuestros colaboradores. Muchas gracias, de verdad.